Estamos en Segunda de Samuel capítulo 11 y ahí abrimos. La Biblia dice, Segunda de Samuel capítulo 11 verso 1 en adelante: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Oigan bien, David se quedó en Jerusalén, pero la Biblia dice que era el día que acostumbraban a salir todos los reyes, pero él se quedó en Jerusalén. Ahora dice el verso 2: y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dejémoslo ahí. Amén. Qué interesante es esto, mi amado hermano. La Biblia dice que este era el tiempo, o sea, esta era la temporada en la cual los reyes acostumbraban a salir con sus ejércitos y hacer guerras en contra de otros reinados. Normalmente esto era durante el tiempo de la primavera, que era el tiempo más agradable para entrar en este tipo de conflicto que causaba una tremenda agitación y cansancio y pérdida de vida. Pero la Biblia dice que durante este tiempo que los reyes salían, dice la Biblia claramente que David envió a Joab, el general de su ejército, y él se quedó en Jerusalén. ¿Por qué razón, mi amado hermano, David se queda en Jerusalén? La Biblia no lo dice, pero sí sabemos que él estaba en un lugar donde no debería de estar. Y tantas veces en la vida del cristiano, el enemigo nos confronta diariamente para tratar de sacarnos de aquellos lugares donde debemos de estar, cuando debemos de estar, y colocarnos en otros lugares donde él sabe que nuestra vida va a ser perjudicada, nuestra fe va a ser tentada, y los conflictos que van a venir a nuestra vida vienen porque estamos fuera de lugar. Y esto fue lo que el enemigo claramente hizo con David. Lo convenció a quedarse, y la Biblia dice que una tardecita él se levanta y dice que comienza a pasearse, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahora, eso no quiere decir en el hebreo original que él estaba caminando de un extremo al otro. Eso no es lo que quiere decir. En el hebreo original, la frase implica una persona llena de ansiedad, moviéndose de un lugar para otro con mucho nerviosismo o mucha ansiedad. Y la razón por la cual él estaba así era porque se había dado cuenta de una mujer que se estaba bañando. Y parece que del terrado de él la podía ver de una forma clara. Ahora, la Biblia dice claramente que todo esto ocurre durante la tarde, queriendo decir en el hebreo original que era ya de noche tardísimo. Nadie acostumbraba a esa hora a bañarse en Palestina cuando ya era de noche. Pero esta mujer sabía que ya había una persona curiosa, una persona que la estaba velando y que era el rey de la nación de Israel. Entonces ella, para tratar de seducirlo a él, ella entonces sutilmente se baña de una manera que él la pueda mirar. Y la Biblia dice que ella era una mujer sumamente hermosa. Ahora nosotros sabemos todo lo que ocurre entre David y entre Betsabé. La Biblia dice que él la manda a buscar, él tiene intimidad con ella, ella queda embarazada, y entonces él trata por todos los medios habidos y por haber de esconder el embarazo, incluso echarle la culpa a su propio marido. Amados hermanos, es muy interesante que nosotros sabemos que
el Salmo 51, al cual le dije que tuvieran la Biblia abierta, ese salmo fue escrito por el rey David y fue escrito durante una temporada sumamente difícil en la vida de este hombre. Él había acabado de tener una relación ilícita con Betsabé y de ahí nace el Salmo 51. Bendito sea el Señor. Betsabé, bendito sea Dios, también había sido la mujer con la cual él había tenido esta relación y él había mandado asesinar el marido de ella, que se llamaba Urías. Entonces, este salmo es un salmo sumamente importante, porque cuando la fe del creyente es comprometida con el pecado, nosotros no podemos de ninguna manera confrontar las demandas de la vida, y menos vamos a poder lidiar con los retos que vienen a nuestra vida diariamente. Una persona que compromete su fe, una persona que deja que la lujuria de la carne, las pasiones de la carne, tome control de su fe, ya la fe de esa persona está comprometida. Y cuando tu fe se compromete, mi amado hermano, tú no puedes lidiar con los problemas de la vida. Tú no puedes lidiar con los retos que diariamente vienen a la vida del hombre y la mujer. Nos sentimos como David se sentía en el Salmo 51 después de haber pecado. Porque si tú miras cuidadosamente, este Salmo 51 es un salmo que él escribe después de haber cometido un error mayúsculo en la vida de él. Es un salmo de arrepentimiento. Es un salmo que revela cómo Dios lidia con él después de él haber hecho todo lo que hizo. Vayan conmigo al Salmo 51. Y miren cómo dice la Biblia en el versículo 11. La Biblia dice allí: no me eches de delante de ti. Este es David hablando. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Amados hermanos, hay pruebas en la vida del creyente que tienen el potencial para literalmente estremecer el fundamento de nuestra vida. Óigame bien. No todas las pruebas, no todos los momentos de dificultades en los cuales tú confrontas como creyente van a estremecer los cimientos de tu vida. Pero hay cosas que ocurren que tienen ese potencial, tienen esa habilidad para sacudirte de tal manera que parece ser que la tierra te está tragando. Cuando David escribe el Salmo 51, él estaba, mi amado hermano, atravesando por la mano disciplinaria de Dios. Y toda persona que ha sido disciplinado por Dios, que Dios ha lidiado con él o con ella de una manera severa, porque hemos transgresado, nos hemos salido de la voluntad de Dios, sabe que cuando la mano de Dios cae sobre su vida, eso es algo terrible, mi amado hermano. El adulterio cometido por David con Betsabé y el asesinato del esposo de esta mujer que se llamaba Urías, todas estas cosas habían llegado literalmente a un clímax en la vida de David. Déjenme decirle, mi amado hermano, que hay veces que Dios en su misericordia nos da cuerda. ¿Ustedes saben lo que yo le quiero decir? Nos da cuerda y nos deja seguir en caminos que erróneamente hemos dicho: esto me conviene a mí. Y Dios nos da cuerda y cuerda y cuerda hasta que llegan a un clímax y las cosas revientan. Y eso es lo que ocurre en la vida de David. La situación literalmente reventó, mi amado hermano. No cabe duda que David estaba consciente que él era culpable de todo lo que había ocurrido. Oigan bien, no cabe duda. Y el Salmo 51 lo ilustra de una forma bastante clara.
pero ni aún la conciencia de su propia culpabilidad, mi amado hermano, pudo mitigar, o sea, suavizar el golpe que pronto vendría sobre la vida de él. No importa de que tú estés consciente de que tú eres el culpable y de que tú has hecho algo que ha ofendido a Dios de una manera o de la otra. El golpe que iba a venir sobre la vida de este hombre era un golpe inmensamente duro. Me refiero, mi amado hermano, a la muerte del hijo que él tuvo con Betsabé. La relación que David tuvo con Betsabé no fue ningún accidente. ¿Oyeron, mi amado hermano? David no fue sorprendido en un pecado. Esto no fue ningún accidente. David tuvo amplia oportunidad para poner un freno a sus pasiones, pero ¿saben qué? La Biblia dice que no lo hizo. Y así muchas veces somos nosotros. Antes de que caigamos en una desgracia, antes de que entremos en una situación que nos va a perjudicar en todo nivel de nuestra vida, ¿saben qué? Dios siempre te da ese momentito. Como dice en 1 Corintios capítulo 10, que ante toda tribulación, ante toda tentación, Él abre una puerta de escape. Hermano, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Porque cuando hemos estado frente a esa situación y estamos meditando, continuaré en esta relación ilícita. Continuaré en este pleito, en esta bronca, en esta discusión, en estas peleas que continuamente estamos teniendo. Siempre viene a la vida del cristiano, aunque sea una fracción de un segundo, en el cual Dios te presenta una puerta para que tú digas: no voy a salir de esto. Pero muchas veces nosotros optamos por hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios. El asesinato de Urías, mi amado hermano, fue calculado y fue premeditado por David. Usted no me diga que David no tuvo amplio tiempo para pensar cuidadosamente lo que iba a hacer, pero él medita, él calcula quitarle la vida a este hombre. La Biblia dice que cuando David se enteró de que Betsabé estaba ya embarazada, él trató de cubrirle el embarazo de esta mujer, echándole la culpa a su marido Urías. La Biblia dice que Urías estaba en la guerra ya, donde el rey debería de haber estado. Él estaba peleando en ese conflicto y David lo manda a buscar. Lo invita para su casa y le dice: Urías, te voy a dar un regalito. Quiero que tú tomes un tiempo de este conflicto, de esta guerra, y vaya y te quedes con tu mujer un par de días. David pensó: si lo mando para su casa, la probabilidad de que él entre en intimidad con Betsabé es muy grande. Y entonces cuando lo envíe de nuevo a la guerra, ya durante todo ese tiempo puedo decir, o ella le puede decir: este niño que tengo en el vientre te pertenece a ti. Pero cuando Urías llega a la casa de David y David le propone eso, este hombre Urías era un hombre de tanto honor y de tantos principios y de tanta moral, que la Biblia que él le dice al rey David: David, ¿cómo puedo yo ir a mi casa y estar con mi mujer mientras que el pueblo de Dios está batallando en el campo de la guerra? Y para la gran sorpresa de David, Urías no va. ¿Saben cómo se sentía David en ese momento? Mi plan ha fracasado. Pero entonces él dijo: déjame hacer otra cosa. Y la Biblia dice que él llama a Urías también a su casa y entonces empieza a darle de comer. Y entre cada bocado que le da de beber. Y dice la Biblia que él lo emborracha de tal manera que ahí está seguro David: de cierto él se va a ir para su casa y va a tener intimidad con Betsabé. Y David lo envía y lo despide. Y cuando David
abre la puerta por la mañana, Urías está como uno de estos gatitos o perros que tú botas de tu casa, durmiendo a la puerta del rey David. No se fue, no se fue. Urías no iba a comprometer su integridad, no iba a comprometer sus principios, a pesar de que el rey lo había emborrachado totalmente. Él no lo iba a hacer. Entonces la Biblia claramente enseña, mi amado hermano, que cuando ya el rey se da por vencido y entra en el conocimiento que este hombre de ninguna manera va a ir para su casa, le dice: Urías, ven acá. Viene Urías y le da una carta con el sello del rey y le dice: llévale esto a Joab. Es una carta muy importante. Ve para la guerra, pero dale esta carta a Joab. El pobre Urías no sabía que él estaba caminando con la sentencia de muerte en sus propias manos, porque cuando Joab, el general de la guerra, abre la carta y rompe el sello, dice: agarra a Urías, ponlo al frente de la batalla, donde está la agitación más caliente, y cuando vengan los enemigos sobre ustedes, dile a los soldados que se retiren y lo dejen ahí solo. Y ahí muere Urías. Bajo la mano del rey muere Urías. Pero ¿saben qué, mi amado hermano? Que Dios no se queda con nada. Él sabe todo lo que nosotros hacemos, mayormente cuando hacemos cosas y estamos en lugares donde no debemos de estar. Porque Dios tiene un plan para tu vida diariamente, mi amado hermano. Dios tiene una agenda para la vida del creyente. No te creas que tú te levantas por la mañana y es un tremendo accidente. Tú tendrás un plan, pero Dios tiene un plan para tu vida. Y con cada paso que tú das, Dios quiere llevarte a ese lugar donde tú debes de estar, porque es el lugar donde la presencia de Dios te cubre y te guarda. Pero cuando estamos fuera de su voluntad y estamos caminando en terreno y en caminos donde no debemos de caminar, ahí es donde el enemigo se aprovecha de nuestras vidas. Miren, amados hermanos, 2 Samuel capítulo 12. Creo que estamos ahí. Miren lo que dice el verso número 13, porque Dios tiene que confrontar a David. 12:13, 2 Samuel 12:13. La Biblia dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren qué misericordioso es Dios con David, que no ejecutó sobre la vida de David en ese momento la sentencia que él merecía. Porque la Biblia dice en Levíticos capítulo 20 verso 10: si un hombre, la Biblia dice, cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero mejor dicho, y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10 es una orden escrita por Dios. Dios en este momento echa para un lado su propia palabra y tiene misericordia de la vida de David. Y dése en cuenta que cuando Dios tiene misericordia, no le dice a David: David, 6 meses de disciplina, 1 año de disciplina. David es perdonado inmediatamente por Dios. E inmediatamente Dios lo perdona, mi amado hermano, y tiene misericordia de él. Amados, yo estoy convencido que lo que le sucedió al rey David con Betsabé, oigan bien, simplemente fue el clímax, oigan mi amado hermano, de algo que estaba sucediendo en la vida de David por largos años. Por más de 20 años, si tú estudias la palabra correctamente, te vas a dar cuenta que las inclinaciones de David eran precisamente a la inmoralidad.
La lujuria era tan fuerte en la vida de este hombre que él tenía una pasión tremenda. La Biblia dice, bendito sea el Señor, que él estaba cargando esto ya en el corazón de él. Lo que le pasa con Betsabé es el clímax. Y si tú no cortas de raíces lo que está queriendo destruir tu vida desde ahora, créeme que llegará a un clímax hasta que reviente. Amado hermano, toma inventario de tu vida. Mira cuidadosamente las cosas que te están destrozando y te están llevando en un camino que tú no debes de ir. El pecado, mi amado hermano, de David fue elegir mantener sus ojos, oigan bien, en una imagen sensual, aún después que él había perdido vista de esa imagen. Ahí es donde está el pecado de David. El pecado de David no fue plantar su mirada sobre Betsabé. El pecado fue que él mantuvo su mirada, mantuvo su mente en esa imagen, aun cuando no la tenía por delante. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con la vida de nosotros. Quiere sembrar una imagen que te consume. No tiene que ser necesariamente la sensualidad. Puede ser muchas áreas en la vida cotidiana del creyente donde Satanás quiere sembrar esa semilla para que tú te consumas pensando en eso. Y cuando viene a ver, llega el clímax, revienta, explota y ya es demasiado de tarde. Dese en cuenta, mi amado hermano, dese en cuenta que a pesar de que David tenía, mi amado hermano, muchas mujeres, él no logró de ninguna manera satisfacer la lujuria en su corazón. Esto es, mi amado hermano, porque la lujuria de la carne no se puede satisfacer. Óyeme bien. Porque son principalmente afirmaciones reverdes del yo. Eso está arraigado en la vida del hombre y de la mujer. No era tentado, bendito sea el Señor, no era tentado que David tuvo el problema. No fue que David fue tentado. El problema fue que David no pudo hallarse satisfecho con todo lo que Dios le había dado. Y cuando tú no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado, te garantizo que tú vas a correr a través de más y más y más. Y ahí es donde cometemos el error. Ahí es donde el enemigo te saca del lugar donde tú debes de estar y te lleva a otro lugar donde él sabe que la vida tuya va a ser perjudicada. Pero las consecuencias de los pecados de David, déjeme decirle, fueron inevitables. Las consecuencias siempre van a ser inevitables. Dios lo perdonó, pero las consecuencias Dios no lo va a remover. Hermano, miren conmigo rapiditamente ahí mismito el verso 14 y el verso 15. Miren cómo dice la Biblia. ¿Lo tienen ahí? Amén, bendito sea el Señor. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Oigan bien, mi amado hermano. Y Natán se volvió a su casa. Qué profundo y qué difícil es entender lo que aquí está ocurriendo. Mírenlo una vez más. Mas por cuanto, verso 14, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Oyeron eso, mi hermano? Es muy importante que entendamos. Noten que la razón principal, mi amado hermano, por lo cual el niño muere, que él tiene con Betsabé, fue porque David causó, oigan bien, que sus acciones, que los enemigos de Jehová blasfemaran. Por eso fue que el niño murió. Entonces, ¿qué es lo opuesto a esto? Pónganse a pensar por un momento.
Si David no llega a causar con sus acciones que los enemigos de Dios blasfemen en contra de Jehová, el niño no muere. Amén, hermano. Porque si el niño murió porque él causó que los enemigos de Jehová blasfemaran en contra de Jehová, vamos a mirar lo opuesto. Si el pecado de David no hubiese causado que los enemigos blasfemen en contra de Jehová, el niño no muere. En otras palabras, hermano, lo que quiero traer a la mente tuya es que hay actos en nuestra vida que nosotros cometemos y pensamos que no estamos hiriendo a nadie, pero siempre hay personas que son provocados a pensar menos de Dios por las acciones tuyas y las acciones mías. Entonces, cuando eso ocurre en la manera que Dios lidia con nosotros, es que la pérdida en nuestra vida es grande. Hay pecados en la vida del creyente donde Dios te va a juzgar, donde Dios te va a disciplinar, pero hay pecados que causan que otras personas piensen menos de Dios, blasfemen en contra de Dios, martigan a Dios por tu conducta, tu proceder, tu manera de caminar en los lugares que te metes, con las personas que tú te asocias. Es importante, mi amado hermano, que nosotros comprendamos que hay una diferencia, óigame bien, entre ser juzgado por pecar y el ser juzgado por el pecado. No sé si ustedes lo entienden, pero hay una gran diferencia en que Dios te juzgue porque tú pecaste y que tú seas juzgado por el pecado. Hay una gran diferencia. Dios perdonó a David por su pecado, pero Dios no lo cubrió de las consecuencias del pecado. Y hay pecados en la vida del creyente que tienen graves consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias son inevitables y vamos a cosechar el fruto de las consecuencias en nuestra vida. Lo que David trató de encubrir a la larga, mi amado hermano, se convirtió en conocimiento público porque todo el mundo se enteró. Él lo trató de cubrir, pero todo el mundo se enteró. El pecado cometido por David en contra de Betsabé y Urías era común, era un pecado común entre todos los reyes. Amado hermano, lo que David hizo no fue nada nuevo. Todos los reyes practicaban lo que él hizo. Todos los reyes cogían mujeres que no le pertenecían a ellos. Todos los reyes, cuando querían una mujer y el marido se oponía, lo mandaban a decapitar. Lo que David hizo no fue nada nuevo. Todos los reyes lo estaban haciendo. Pero ¿qué sucede? Que el rey de Dios tiene que ser diferente. El ungido de Dios no puede ser igual a todo el mundo. El cristiano, mi amado hermano, olvídate del rey. El cristiano no puede ser igual que todos los impíos que confrontamos en la calle. El estándar del cristiano tiene que ser superior. Y el pecado de David, ¿saben cuál fue? El pecado de David fue que él causó que los enemigos de Dios blasfemaran en contra de Dios. ¿Y cómo blasfemaron? Ellos dijeron, ¿tú ves lo que yo te digo? Los reyes escogidos y ungidos por Dios no son diferentes a nosotros. Ellos pecan, ellos adulteran, ellos cometen asesinato. Y cuando eso ocurrió, Dios dijo, David, voy a tener que lidiar contigo. El creyente tiene que ser diferente. Tú puedes caminar entre los pecadores, pero no deje que los hábitos, las conductas y las cosas que ellos hagan se conviertan en parte de la vida tuya, porque el creyente tiene que establecer un estándar superior. Yo soy hijo de Dios. Y David había sido ungido por Samuel en el campo. Y después, cuando Dios lo pone en el trono, Dios le da riquezas y bendición y victoria.
Y hasta le pone un profeta que se llama Natán para que sea el mediador entre él y entre Jehová. Él tenía que ser diferente, pero él causó que los enemigos de Dios dijeran: esto es un relajo. Aquí no hay nada de unción de que Dios pone. Mira, David es igual a nosotros. No deje, mi amado hermano, que otros piensen menos de Dios por tu conducta, por tu vocabulario, por tus palabras que salen de tu boca. No deje que eso suceda. Llegan momentos en la vida del cristiano que tú tienes que comprender que Dios tiene un lugar específico para ti. Y cuando me levante por la mañana, yo voy a honrar a Dios en todos los pasos que dé. Y si me tengo que retirar de un ambiente donde las cosas están demasiado de profana, retírate. Dios honra a los que le honran. Tenemos que estar donde Dios quiere que estemos y no donde queremos estar. Y tú sabes donde Dios te quiere. Y tú sabes donde Dios no te quiere. Y en ese momento hay una puerta que si tú no entras por ella, la puerta se cierra. Porque junto con la prueba y la tentación, la Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que Dios da una puerta de escape. A Dios sea la gloria. Estemos donde Él quiere que estemos y no donde queremos estar. Estemos de pie, hermanos. Bendecido sea la gloria del Señor. Luz.